Hola gente, aquí Emi Merol y en este video, además de información corroborativa, voy a brindar varios puntos de vista propios los cuales pueden aprobar, rechazar o coincidir solo un poco sin problema ni drama alguno. Informado eso, ahora sí, la pregunta que brindo es ¿qué podemos concluir del pensamiento mágico? Este concepto abarca todo tipo de supersticiones, pero algunos afirman que el pensamiento mágico abarcaría también cuestiones religiosas, mitológicas, espirituales o especulaciones de todo tipo. Por ende, me he decidido por brindar argumentos y reflexiones sobre todas las cuestiones que considere. Primeramente, decir que el pensamiento mágico es algo que tenemos todos, aunque sea en un 1% como mínimo. Y ese 1% sería la inevitable etimología del mundo. Por ejemplo, los expertos le llamaron Vía Láctea a nuestra galaxia y ese concepto sería un pensamiento mágico proveniente de la antigua Grecia, pues se refiere a un breve relato de la diosa Hera con su hijo Heracles. Luego tenemos pensamiento mágico de la antigua Roma en varios nombres de planetas, meses, días de la semana, entre otras etimologías existentes. Prosigo ahora a brindar ejemplos de pensamiento mágico completamente exagerados. En internet circulan varias imágenes como las que les muestro en pantalla. Ahora, quienes no comparten este tipo de viñetas en sus redes sociales tienen mis sinceras felicitaciones, pues no serían personas con un pensamiento mágico exagerado. Y es que incluso puede verse gente de cualquier edad compartiendo imágenes de esta índole por si acaso, o más bien porque tienen un pensamiento mágico ostentoso. La cuestión es que igual actualmente la humanidad se desligó bastante de varias supersticiones. Por ejemplo, todos o casi todos sabemos que los magos de la historia no fueron magos sino ilusionistas. Y si bien décadas y siglos atrás era creído por la mayoría, hoy ya sabemos que cada truco de magia es una completa farsa. Y son solo actividades disimuladas para mera distracción o entretenimiento. Y brindando una postdata, cuando una persona usa frases como sos magia, pues ya sabemos que en realidad no se habla de magia en sí, sino más bien que es una metáfora para halagar un talento humano, ya sea un deportista, músico, escritor o cualquier ser vivo motivante de nuestro entorno. Ahora, si bien estuve brindando datos donde estamos todos en consonancia, lo que prosigo a preguntar es cómo refutarían con argumentos sólidos los pensamientos mágicos ya superados. Por ejemplo, cómo explicarle a alguien creyente que los gatos negros traen mala suerte de que en realidad no traen mala suerte. Cómo argumentar con datos válidos de que si te da picazón en la oreja o estornudas no tiene nada que ver con que estén hablando de uno. Y justamente no es válido la reacción de responder y porque no, es lógico, me extraña, es obvio que no traen mala suerte y demás. Esas no serían respuestas o argumentos rigurosos al menos. Entonces, si lo pensamos detenidamente, resulta que toda explicación antisuperstición y antimagia terminaría siendo compleja. Y la complejidad terminaría siendo inevitablemente necesaria. Por ejemplo, tenemos que explicar con información biológica compleja de que el pelaje muy oscuro de un gato no puede traer mala suerte. O también incluso se explica con biología el que estornudos o picaduras no son debido a conversaciones lejanas. Fíjense que antes de cumplir 12 años todos nosotros dejamos de creer en Papá Noel, pero no fue tanto porque nos dieron argumentos sólidos. Más bien nos dijeron que no existe y eso fue suficiente. Igual hoy en día es genial que mediante resúmenes brinden datos de por qué no hay chance alguna de que Papá Noel exista. De hecho, lo llamado omnipresencia también terminaría siendo algo completamente ficticio. Ahora, es curioso que si alguien en una clase de hoy informa que en la antigua Grecia creían que Zeus era el responsable de todas las lluvias y truenos, pues muchos expresarían una sonrisita infantil al aprender ese dato o noticia. No obstante, hoy en día muchísima gente cree algo mucho más incoherente. Creen que existe un esqueleto encapuchado con una guadaña responsable no solo de la infinidad de muertes desde la prehistoria, sino que incluso sería el responsable de la infinidad de muertes en el futuro. La cuestión es que todo tipo de ente con cualidades omnipotentes y omnipresentes fueron desmontados rigurosamente en mi informe sobre el universo hace unos meses. Y en pos de que sigamos en consonancia todo lo que se pueda, prosigo a brindar unos datos que ya expresé en ese informe. Abreviadamente resumí campos de estudio que suelen aburrir por su complejidad y campos de estudio que no suelen aburrir. Ahora, la razón de por qué los campos de estudio de abajo no suelen aburrir al humano promedio, pues se debe a que brindan pensamiento mágico, la temática que nos atañe, en menor o mayor medida. Y es que el humano promedio actual prefiere creer en datos extranaturales o mágicos en vez de creer en datos complejos.
Sería como un fanatismo y favoritismo de aferrarse a cuestiones asombrosas, extranaturales en pos de retener misterios de vida, por así decirlo. Y justamente los campos de estudio que puse arriba arruinan demasiados misterios. Por ejemplo, la vida no es un misterio si nos informamos mucho de química y biología. La muerte lo mismo. Si sabemos mucho de geología, los mares y montañas del mundo dejan de tener un origen divino misterioso y pasan a tener un origen extremadamente pausado y natural. Ahora, los campos de estudio complejos que casi siempre suelen aburrir tienen una notable ventaja sobre los campos de estudio de abajo, y es que no pueden ser tildados como campos de estudio vendehumos. O sea, ¿cómo van a vender humo o ser cortinas de humo con tanta complejidad y respaldo de todo tipo? Por ejemplo, la biología es respaldada principalmente por la química, la paleontología por la geología y asumo que lo más importante es mencionar a la prehistoria. Todos sabemos que es la prehistoria, no obstante casi nadie suele dimensionar el largo periodo de esa etapa. Y justamente quienes nos informamos muchísimo sobre la prehistoria, pues descartamos teorías asombrosas no aburridas como por ejemplo creer en multiversos o creer en la teoría de la simulación, ni tampoco hay chance de que apoyemos la frase las verdades absolutas no existen. La prehistoria arruina cantidad de teorías e hipótesis, le pese a quien le pese. Ahora, la desventaja que tiene cada divulgador, incluyéndome, es que solo podemos brindarles resúmenes. Por más que estemos 4 horas hablándoles de algo, seguiría siendo un resumen y por eso mucha gente netamente seguirá teniendo sus pensamientos mágicos en menor o mayor medida. Por ejemplo, un halo lunar lo puedo explicar en 10 segundos o en 2 renglones, o me puedo tardar 20 minutos en explicar este fenómeno natural. Y aún así mucha gente al aburrirse con información compleja va a preferir creer que un halo lunar es un ojo divino, extranatural, y por eso todo se basa en que los divulgadores solo podemos guiar, recomendar lecturas o papers, presentar conceptos, pero muy difícil quitarle el pensamiento mágico al humano promedio. Y estoy informando esto pues voy a presentar cantidad de conceptos, los cuales muy recomendables si optan a informarse mucho más por sus propias cuentas en vez de quedarse solo con un resumen de 10 segundos. La cuestión es que prosigo a nombrar 3 conceptos que recomiendo demasiado. Si investigan todo lo que puedan sobre el concepto pareidolia, nunca jamás volverán a creer que las nubes, el humo o cualquier objeto no viviente estaría expresando algo inquietante o extranatural. Si investigan todo lo que puedan sobre el fenómeno físico de dilatación de los objetos, nunca más volverán a creer que los ruidos de madera o cualquier material de una habitación es sinónimo de presencias invisibles. Y si investigan todo lo que puedan sobre el efecto Forer, pues sabrán con certeza que las actitudes atribuidas a 12 signos zodiacales es uno de los engaños más ridículos de la historia. Momento de resumir incoherencias en torno a cuestiones religiosas y luego incoherencias a cuestiones espirituales. Aclarar igual que las dos posturas son muy similares, si bien se suele oír a personas decir yo no soy religioso, soy espiritual. La diferencia clave es que las personas religiosas suelen ser demasiado ortodoxas y las personas que se llaman espirituales son muy subjetivas. Esa sería la diferencia clave, pero al fin y al cabo ambos son monoteístas. Y es que tanto la ortodoxia de los religiosos como el subjetivismo de los espirituales los mantienen limitados puramente a las mismas conclusiones extranaturales más conocidas. Ahora, al margen de resumir el por qué mucha gente deja de ser religiosa para volverse espiritual, es porque leyeron pasajes religiosos que no tienen pie ni cabeza, o también porque las cárceles del mundo están repletas de gente religiosa y escasean allí casi al completo gente cero religiosa. Y si no es por saber de los teólogos más famosos de la historia. Se asumiría que ellos lograron una moral y sabiduría superior a las personas de su época, sin embargo varios de estos teólogos creían en vampiros, hombres lobos y casi todos ellos aborrecían a las mujeres. Ahora, si bien estuve criticando por igual a las religiones famosas, momento de resumir el por qué tantas personas estamos desligados justificadamente de Cristo y el por qué sus enseñanzas tienen desperfectos. Primeramente, mostrarles versículos en donde Cristo muestra una actitud muy distinta a la que te conversan en tu entorno. Incluso memorizar estos versículos suele ser motivo suficiente para quienes optamos no tener a Cristo como referente.
Luego están los que usualmente son llamados su club de fans más extremistas, y dicen cosas como bañado en la sangre de Cristo. O sea, no sé si notan lo vampiresco y arcaico que suena eso de estar bañado en sangre. Y alguien puede argumentar que es metafórico, que no es literal, pero estamos hablando de una metáfora bizarra y absurda desde donde se lo mire. En otras palabras, haya sido real o ficticio, estoy esclareciendo el por qué tantas personas no tenemos de referente a Cristo ni a otros supuestamente pacifistas. Y más allá de que nos llamen necios, tercos o rebeldes, todo se basa en que investigamos y evidenciamos desperfectos de toda índole. Luego tenemos a gente creyendo que Cristo dividió la historia en dos como si existiese un solo calendario mundialmente hablando. Ahora, brindando un dato importante del pasado, si viajásemos 1000 años atrás, o sea lo que hoy en día llamamos el año 1025, pues sepan que en esa época ninguna persona ni cultura del mundo decía estamos en el año 1025. Y es que el calendario gregoriano que predomina en Occidente hoy en día fue creado en 1582. O sea, ni siquiera tiene 500 años de existencia. Y el calendario que sí perduró mucho globalmente hablando fue el calendario juliano, que fue dedicado al romano Julio César. Vamos ahora con gente que opta a tener creencias alternas a religiones, por lo cual terminan construyéndose un subjetivismo reconfortante y a conveniencia. O sea, tienen como una postura de chequear creencias extranaturales y decir esto me gusta, esto no me gusta, esto sí, esto no, y estas personas se hacen llamar espirituales o muchos de ellos son de autoproclamarse los despiertos. Ahora, como dije en otro informe, conversás con estas personas y son bastante mitómanos, con sugestión, sesgo de confirmación, y es que realmente suelen creer en todo tipo de datos inverosímiles tal como ejemplifico en pantalla. También ocurre que disfrazan su monoteísmo con panteísmo. O sea, le agradecen al universo o le reprochan al universo y lo hacen de una manera bastante egocéntrica y simplista sin dimensionar correctamente la inmensidad de las galaxias y sin pensar en la infinidad de humanos de la historia y la prehistoria. También tiene su parentesco quienes creen en el horóscopo como una ley certera del universo, o entra en el juego una creencia famosa actualmente, pero nada famosa del año 2010 para abajo. No sé si ya deducen a qué creencia me estoy refiriendo, pero prosigo a informar lo siguiente. Resulta que yo terminé el secundario en el año 2008 y puedo jurar que nadie en Sudamérica al menos hablaba o conocía la palabra karma. Y de hecho mi generación para abajo creció sin oír la palabra karma en nuestro entorno ni tampoco en series o películas. Obvio que esa palabra ya existía de forma estándar en el oriente del mundo, pero acá en Occidente nadie implementaba trivialmente este concepto como suele hacerse en los tiempos que corren. Ahora, una creencia alterna que sí es famosa desde hace mucho en todo el mundo es lo llamado reencarnación. Es una creencia respetable en cierto punto, pero a lo largo de mi vida estuve notando sus imperfecciones. Y me refiero más que nada a preguntas que, como les muestro en pantalla, pueden sonar infantiles o hasta absurdas. No obstante, toda pregunta, sea cual fuere, es válida para poder avanzar en si estaríamos creyendo en una posible certeza o simplemente si le estaríamos apostando a especulaciones complacientes. Esto ocurre también si reflexionamos panorámicamente en cuanto a si existen los milagros o si existen entes invisibles o razas interplanetarias interviniendo con determinados seres humanos. Esto último suele asombrar o interesar mucho, sin embargo el día a día de cualquier persona, no importa de en qué país o ciudad vivas, el día a día es el principal enemigo de todas las cuestiones extranaturales. Y es que en la vida real no vemos ninguna anomalía salvo que padezcamos de pareidolia o cuestiones cognitivas de esa índole. Ahora, el internet sería un arma de doble filo porque precisamente es el sitio donde sí te pueden llegar a convencer de que los vampiros existen, o las razas interplanetarias, o los seres con alas de ave. Sin embargo, jamás van a informarte a qué se dedican estos entes día tras día ni año tras año, porque esas preguntas sí que arruinan a los divulgadores mitómanos.
Ahora, momento de brindar un dato que considero muy importante. La gente suele chequear la historia de un videojuego y sabe bien que es ficción. La gente suele mirar una serie animada o una serie con actores y también asume rápido que es ficción. Ahora, el humano promedio mira una película con notable ficción y muchos suelen concluir esto puede ser real y es lo que quizá nos ocultan las élites o lo que fuere. Ahora, la cuestión es que voy con otro dato importante. La ficción es algo que nos gusta a todos en menor o mayor medida. Y es que es un agradable tipo de arte para despejarnos, motivarnos, pero ahora esto de querer mezclar ficción con la vida real ya es para reflexionarlo de manera más lenta y panorámica. Por ejemplo, mucha gente que vio Matrix considera que esa película tiene más realidad que ficción. Si vamos a ponernos a examinar lo que serían metáforas, yo tengo una muy buena que puede llegar a interesarles. En una escena, Morfeo le dice a Neo que muchos dependen tan desesperadamente del sistema que lucharán para protegerlo. La palabra sistema sería en realidad las cuestiones extranaturales. O sea, mucha gente de hoy en día depende tanto de creer por necesidad o por si acaso en cuestiones extranaturales que precisamente se esforzarán para proteger siempre ese tipo de creencias. Momento de reflexionar ahora un poco sobre los sueños. ¿Los sueños son algo mágico extranatural o son solo algo biológico del cerebro? Cuestión que los sueños es un tema en pleno debate mundialmente hablando, pero desde mi perspectiva y mucha gente, soñar es simplemente navegar por nuestro cerebro. Y es la razón por la que podemos soñar tanto situaciones reales como ficticias, pues precisamente el cerebro es el único sitio donde podemos mezclar ficción y realidad de manera certera. Resumiendo ahora un poco, la neurología y la psicología son dos campos de estudio que se siguen desarrollando en los tiempos que corren. No obstante, el humano promedio no se decanta tanto en actualizarse en estos dos rubros, sino que opta por quedarse con conclusiones asombrosas o dualistas. Chequeen, por ejemplo, en pantalla los distintos tipos de psicología a través de los tiempos. El humano promedio, más que conocer esta lista, prefiere abrazar el tipo de psicología más famoso y, mejor dicho, apostarle a quien posiblemente sea el neurólogo más famoso. Igual tan famoso no es, porque noté que casi nadie sabe que Freud tenía desenlaces insólitos tal como les resumo en pantalla. Ahora, si bien el psicoanálisis no sería algo tan relacionado al pensamiento mágico, informo un poco sobre esto a modo de resumen de cómo cierta gente le apuesta únicamente a cuestiones famosas por falta de otros saberes. Por ejemplo, algunas personas suelen pensar que los libros de autoayuda serían libros filosóficos, y sin embargo solo hace falta chequear varios de sus títulos. Y es que los libros de autoayuda suelen titularse El poder del sí, El poder del no, El secreto de pensar menos, El secreto de pensar más, Deja de culparte, Acepta tus culpas y demás títulos y conclusiones contradictorias. Prosigo ahora con una pregunta que sí concierne al pensamiento mágico y es creer en el destino o creer en el azar. Bueno, el azar no sería oficialmente una creencia, pues existen datos al respecto. El concepto destino, en cambio, suele complicarse si pensamos en tantas muertes absurdas de la historia o tantos menores de edad sufriendo enfermedades terminales. Una disculpa por estar brindando muchísima info escrita que no digo verbalmente, pero todo con el fin de aburrir lo menos posible con datos corroborativos. Y también para que el informe no se alargue más de lo que pretendo. Y es que de hecho ya voy finalizando con las últimas 3 preguntas que traigo para que reflexionemos. La primera pregunta es muy famosa y es sobre si la fe y la razón son compatibles. Suelen haber hasta debates sobre quiénes aportaron más a que la humanidad avance, si fueron creyentes o si fueron no creyentes. No obstante, voy a brindar datos históricos que pueden responder mejor todo el asunto. Solemos recordar de forma admirable no solo a familiares nuestros que vivieron en siglos pasados, sino que también recordamos muy bien a cantidad de poetas, pintores, músicos, escritores de todo tipo y demás gente creativa de nuestra historia. Ahora, todos ellos vivieron en siglos donde era cotidiano y normal el que las personas sean racistas, xenófobas, y si nos adentramos a cantidad de siglos más atrás tenemos cantidad de gente famosa que tenían esclavos y consideraban que las mujeres eran inferiores. Lo que quiero aclarar es que no estoy informando esto para desatar polémicas, sino que de hecho es para que reflexionemos lo siguiente.
las posturas racistas y xenófobas de ciertos poetas y novelistas fueron clave y la razón de que lograron crear obras admiradas hasta el día de hoy? La respuesta es que no, porque su racismo y xenofobia era solo algo cotidiano de la época en que vivieron. Y retomemos ahora la cantidad de gente famosa que en la Edad Antigua tenían esclavos y creían que las mujeres eran inferiores. Esas dos posturas tan desaprobadas hoy en día fueron clave y la razón de que hayan creado obras admiradas incluso en los tiempos que corren. La respuesta nuevamente es que no, y es que precisamente no importa qué creencia, ideología o moralidad arcaica tenga la gente del presente o del pasado, nada de eso les repercute, salvo claro que justo X famoso es recordado por defender fervientemente X ideología o X dogma. Entonces, la pregunta de si la fe y la razón son compatibles, la respuesta es que son dos conceptos ajenos y por ende no son compatibles. Y es que en resumen es más que secundario en qué creyeron o en qué no creyeron las personas de la historia que beneficiaron. Prosigo ahora con la anteúltima pregunta del informe y es si existe una diferencia entre ser una persona atea y ser una persona no creyente. En los tiempos actuales la palabra ateísmo me agrada, pero tiene su desperfecto, y voy a resumirlo de la siguiente manera. Tanto en internet como en la vida cotidiana veo gente que se considera atea, pero sin embargo muchos de ellos creen en el karma o en el zodiaco, o incluso creen en mundos espirituales pero sin que haya morador o moradores poderosos custodiando. Por eso mi forma de describirme correctamente es que soy un no creyente de nada extranatural, lo que se resumiría de forma breve a que soy un no creyente. Y precisamente acabo de argumentar el por qué habría una diferencia muy notable entre personas ateas y personas no creyentes. Y ahora sí, la última pregunta que traigo es si realmente cada humano, cuando está en las últimas, se terminaría refugiando inminentemente en una creencia extranatural o mística, sea cual fuere. Y es que suele ser común que algunos digan cosas como ya vas a ver cuando estés en tus últimos días, vas a creer en cosas que concluías que no existen y demás. Disidentemente respondo que mucha gente famosa, Russell, Ayn Rand, Asimov, Carl Sagan, Montalcini, Mario Bunge, ellos y muchísima gente no necesariamente famosa son evidencia de que no es algo certero el que toda persona anciana tenga pensamientos mágicos o extranaturales en sus últimos días. Y es que incluso podemos hasta ponerle carisma y reflexión panorámica a lo que nos espera una vez que fallecemos. Bueno, ahora sí, finalizo contento este informe en el que brindó un montón de datos y si tuviese que resumir todo lo explayado en una sola frase, pues la frase sería la siguiente. Cuando una información sea compleja, difícil de entender y hasta aburrida en ciertos puntos, pues esa información suele ser respaldada por varios campos de estudio. En cambio, las informaciones complacientes extraordinarias como de mundos interdimensionales, seres mágicos o paranormales, pues llamarán más la atención, pero son las menos corroborativas y las más subjetivas a conveniencia. Muchísimas gracias por su atención y será hasta la próxima.